Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le doy gracias a Dios por la vida y por esta oportunidad que tengo de llegar a sus casas. Esta noche vamos a estudiar qué es la conciencia. También yo le prefiero llamar cómo es que estamos conectados con Dios. Podríamos llamarle también la conexión espiritual del hombre. Así que vamos a tratar de responder estas inquietudes que tienen todos los seres humanos acerca de qué es la conciencia. Para ello vamos a recurrir, como siempre, a lo que la palabra de Dios nos dice, y por tal motivo pido a ustedes que ahí en sus casas oren para que el Señor nos instruya en este momento. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Instrúyenos tú y que podamos meditar en tu palabra. Escóndeme detrás de ti, oh Jesucristo, y sé tú ministrando en estos momentos. En tu nombre lo hacemos todo, Señor. Amén. Bien, hermanos, para resolver este tema de la conciencia, vamos a ir inicialmente al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Libro de Proverbios 20, 27. La palabra de Dios dice así: Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Preciosa palabra, ¿verdad? Está diciéndonos aquí la palabra de Dios, inspirando a Salomón, de que el Señor viene al ser humano y entra a lo más interior del ser humano, que es su espíritu, y empieza a alumbrar y a escudriñar lo que hay dentro de nosotros. Por eso casi siempre los seres humanos tenemos una voz interior que nos conduce siempre a situaciones a veces incómodas, a veces nos salvan, y en general nosotros solemos luchar con esa voz interior. Y la palabra de Dios nos está revelando ahora mismo que es Dios mismo que ingresa en el espíritu del hombre y empieza a escudriñar, a alumbrar todo lo que hay adentro, a mirar tus pensamientos. Entonces, es la primera idea que nos lanza el Señor acerca de cómo Él está conectado con los seres humanos, ¿verdad? Entonces, Él está, de alguna manera que nosotros no vemos, distribuido en los seres humanos. Porque recuerden lo que la palabra dice en 1 Corintios 2, versículos 10 al 11, la palabra de Dios dice: Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Todos los seres humanos tenemos un espíritu. Y si usted va a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, 1 Tesalonicenses 5, 23 dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los seres humanos tenemos entonces un espíritu, un alma, que es la mente, y un cuerpo físico. Eso es lo que somos los seres humanos. Todos tenemos un espíritu interno, es el hombre interno, al que la Biblia le llama el espíritu del hombre. En la antigüedad le dicen la conciencia. Hoy en día también mucha gente confunde el espíritu interno, lo que está muy profundo, que también se le llama corazón, lo confunden con lo que llamamos conciencia. Entonces, son formas de hablar de lo mismo. Lo que la palabra está diciendo es que nuestro espíritu es un lugar donde el Señor se conecta con nosotros y escudriña por dentro lo que somos. Es como entra con una lámpara y empieza a alumbrar lo que hay dentro de nosotros. Ahora, el espíritu es lo que da vida al ser humano. Es lo que da la vida al alma, que es la mente, y le da vida al cuerpo. Ustedes en sus casas pueden ver en Génesis 25, del 7 al 9, también pueden ver en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 60, y en muchas otras citas, la palabra instruye
de que cuando una persona muere, dice que el espíritu exhala, sale el espíritu y vuelve a la conexión de donde viene, que es el Creador. La palabra dice en Génesis también, capítulo 1, que somos almas vivientes. Es decir, el alma depende, su vida depende de algo más, de una causa más anterior, y eso es el espíritu, el soplo de vida que da Dios al hombre cuando lo crea. Es decir, que el espíritu es la causa de la vida del cuerpo y de la mente. La mente no da vida al cuerpo, es el espíritu el que da vida a la mente o el alma y al cuerpo. Y eso es lo que la palabra nos instruye, eso es lo que la palabra afirma, y nosotros creemos fielmente que la Biblia es un libro inspirado por Dios, así que eso es lo que somos. Entonces, por eso es que todo el tiempo nosotros luchamos y tenemos una batalla con nuestro interior. ¿Qué pasa cuando el hombre es condenado y separado de Dios? Que ese espíritu interno entra como a una especie de mortandad, una muerte espiritual que le llama la palabra de Dios. Y el hombre sin Dios está como muerto. Pero siempre el espíritu está ahí, está como aprisionado por nuestra mente y por nuestro cuerpo, pero está ahí el espíritu. Lo que pasa es que está dominado por nuestro yo, y el yo habita en el alma, en la mente. Todo lo que nosotros pensamos y creemos, nuestras convicciones, nuestros sueños, son los que dominan nuestra conducta, y cuando somos nosotros en estado natural dominando nuestra conducta, quiere decir que ese espíritu, ese ser interior, entonces está como muerto, anulado, muertos en espíritu. Entonces Dios, desde que creó al ser humano, está interconectado con todos los seres. Yo me imagino como un campo electromagnético, como lo había concebido Tesla, de que la energía puede distribuirse a todo el mundo y todos los seres humanos pueden gozar de una energía infinita y que todos pueden conectarse, y como que ese pensamiento de Tesla hoy día quiere ser logrado. Siempre el enemigo de Dios y el hombre mismo imitan a Dios, imitando a Dios de lo que Dios ha diseñado y creado. Pero Dios nos tiene a todos interconectados. Ninguno de nosotros puede escapar de la presencia de Dios, porque por eso la palabra de Dios dice que Dios es omnisciente, y lo hace a través de esta conexión espiritual. Todos tenemos parte de Dios, porque somos criatura de Dios. Entonces Dios está continuamente en todo ser humano, viendo lo que es el ser humano. Y desde la antigüedad hemos visto que Dios habla del espíritu y que Dios controla el espíritu de los hombres, y que Dios espera que ese espíritu vuelva a la vida y vuelva a estar conectado con Dios. El pecado original hizo que esa relación íntima, esa interconexión se rompiera, y el hombre vive dominando ese espíritu. Pero la voluntad de Dios es que esta interconexión sea limpia, restablecida, y por eso Cristo ha venido a restablecer esa conexión con Dios. En el libro de Números, capítulo 11, hay una historia acerca de la queja de los judíos por no alimentarse, y empiezan a pedir carne a Moisés, y Moisés empieza a orar enojado porque ya no soportaba a esta gente. Entonces, en ese momento en el que Moisés se siente agobiado por la presión de la gente, tiene una conversación curiosa con Dios. En el versículo 16 dice lo siguiente, Números 11, 16, dice: entonces Yahvé dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Versículo 17: y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti. Fíjense, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Versículo 25: entonces Yahvé descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones, ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu.
Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Ese espíritu que Dios le da a Moisés, dice, de tu espíritu. Voy a tomar de tu espíritu, del espíritu que está en ti. O sea que había un espíritu en Moisés que era el que lo capacitaba para hacer lo que Moisés hizo. Dice que le coge una porción de ese espíritu de Moisés y se lo da a 70. Dios reparte los dones. Dios reparte la interconexión como Él quiere. Y Dios tiene una vinculación especial con cada ser humano dependiendo de cómo el ser humano se deje dominar por ese espíritu que viene de Dios. Hay seres humanos que obviamente nunca se dejan dominar de ese espíritu que viene de Dios, sino más bien hemos matado y asesinado a nuestro hombre interior por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y fíjense que ya desde antes de que viniera el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, ya Dios obraba con esas fuerzas, con esas interconexiones, y Él repartía como a Él le parecía. También vemos en la vida de Elías, cuando va a ser raptado en los cielos, Eliseo le dice, Elías, dame doble porción de tu espíritu. Y Elías le concede esa petición y dice la palabra de Dios que Eliseo recibe doble porción del espíritu que estaba en Elías. Fíjense. Entonces, esta interconexión del espíritu en los seres humanos es la conexión que Dios ha establecido desde el inicio. Y por eso es que Dios sabe todo de nosotros. Nadie puede ocultar lo que nosotros somos. Dios conoce el último rincón de nuestro ser, porque somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Entonces vámonos ahora, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis versículo 1, versículo 4. Y la palabra de Dios dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus. Sí, vámonos al capítulo 5, verso 6, y dice lo siguiente: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Enviados por toda la tierra, son los 7 espíritus de Dios. Y en el libro de Isaías capítulo 11, versículos 1 al 2, Isaías 11, versículos 1 al 2, dice lo siguiente: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahvé. 6 en 1, por eso son 7 espíritus. 6 en 1, por eso son 7 espíritus. Y el espíritu dice que está en toda la tierra, enviado por toda la tierra, ese espíritu de Dios. Fíjense que el ser humano tiene las mismas facultades. Casi todos los espíritus de Dios los tiene el hombre. El hombre tiene el espíritu de sabiduría. Cuando el hombre está cerca de Dios es sabio. Está el espíritu de inteligencia, también el espíritu de consejo, el espíritu de poder, tan necesario en este tiempo, y el espíritu del conocimiento de las cosas profundas de Dios y el temor a Dios o la honra a Dios. Entonces fíjense que nosotros dependemos mucho de un mundo espiritual, y Dios reparte el espíritu, su espíritu, de la manera universal como Él ha previsto en cada ser humano. Él reparte ese espíritu. El espíritu está recorriendo la tierra, escudriñando a cada ser humano y evaluando tu vida. Tú no puedes escapar de la presencia de Dios porque tú estás interconectado con Dios. Y Dios sabe si tú estás en pecado o no estás en pecado. Dios sabe si has aceptado a Cristo o no has aceptado a Cristo. Dios sabe si estás viviendo una vida de hipocresía. Dios conoce todo de nosotros. No podemos eludir a esa conexión universal, perfecta, santa que tiene Dios sobre los seres humanos.
Y en Cristo se cumple también eso, ¿no? Entonces Cristo viene a hacer como una reconexión. Y por eso que todo el que viene a Cristo se vuelve a conectar, vuelve a nacer el hombre interior. Y cuando estamos en Cristo, ese hombre interior vuelve a vivir. Y ese hombre interior es el que empieza a darle nueva vida a nuestra alma, que es nuestra mente, y nueva vida a nuestro cuerpo. Entonces empieza como un nuevo trabajo de conexión con Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús hemos experimentado ese cambio, esa renovación del alma y esa sanidad del cuerpo que empieza a ser transformado hasta el día del rapto, hasta el día de la resurrección de los muertos. El ser humano empieza a experimentar transformaciones, cambios, a raíz de que el Espíritu se volvió a conectar con Cristo, con el Espíritu Santo y con el mismo Padre. Mientras no suceda eso, el espíritu humano, la conciencia, va a estar sujetada a nuestro egoísmo, sujetada a nuestro pecado, y va a estar ahí destruyendo nuestro futuro. En Mateo 12:45 hay un hecho curioso también relacionado a esto de la vida espiritual. Por ejemplo, en Mateo 12:45 dice así: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Está hablando pues que una persona que estaba endemoniada es liberada, o sea, es reconectado con el Espíritu Santo. Y esa persona empieza a decir: ya mi casa está limpia, está conectada con Dios, y empieza a pecar y a vivir y a echar por la borda todo lo que Cristo ha hecho por él. Dice que Satanás, imitando a Dios, porque esto es una imitación horrenda de Dios, porque siempre habla Jesús aquí que toma 7 espíritus, es una imitación de los 7 espíritus de Dios, y dice que viene ese hombre y el estado de ese hombre viene a ser peor que el de antes. Satanás siempre está imitando a Dios en todo lo que él hace, porque es su enemigo, y es siempre una imitación para engañar y destruir a las personas. Estaba pensando en esta película Matrix, que pinta un panorama de que los seres humanos estamos interconectados a unas máquinas, y que quien domina toda la vida de los seres humanos son robots con programas, con software, que hacen que el ser humano viva una ilusión ahí dormido fetalmente, y que solamente estamos siendo usados como baterías. Y cuando algunos hombres logran ver que eso es mentira, la ilusión, y salen y como que pasan a una resurrección ficticia, encuentran que todo es un dominio de máquinas, ¿ya? Y que Dios es un software. Entonces son mentiras. Alguien tiene que haberle contado a esas personas de que el mundo espiritual es como una interconexión, pero lo que ellos presentan es una mentira, es un engaño. Porque lo verdadero es que Dios es real. Y Dios está interconectado con nosotros para darnos vida. No somos conejillos de indias. Él ha hecho todo para la felicidad de su Hijo Jesucristo y para la felicidad de todos los que creen en Él. Pero así Satanás engaña a la gente a través de la cultura de este mundo. Satanás siempre pretende hacernos creer todo lo opuesto a la Biblia. Se hablan tantas blasfemias contra Dios y contra los cristianos y contra la palabra de Cristo. Siempre se habla contra la palabra de Cristo. En todo lado. Hollywood es experto en difundir ideas y culturas opuestas siempre al cristianismo. ¿Y por qué no hablan en contra de Mahoma, de Buda, de culturas orientales? Al contrario, esas religiones las exaltan como alternativas, ¿no? Hoy hasta el yoga se mete en el cristianismo, el budismo, la energía y todas esas tonterías son exaltadas por la cultura, y todo lo que es de Cristo y estas verdades que nosotros les enseñamos son tomadas como mentiras. ¿Por qué? Es curioso. Es curioso que siempre se ataque el cristianismo, porque Satanás siempre es el imitador, el farsante, el que quiere hacer daño a los hijos de Dios. Y miente, porque la verdad es que Dios es Espíritu Santo, es un Espíritu Santo, es poderoso, y tiene controlada la humanidad para el propio bien de la humanidad. Cristo ha venido a morir para que todos seamos salvados, no para tenernos como personas experimentales. Eso es una mentira, una farsa, pero eso es lo que la cultura vende.
Entonces, fíjense, ¿sí? Así como hay una verdad espiritual que estamos estudiando, también hay una mentira que se mete a la iglesia, se mete a los hijos de Dios. Finalmente vamos a Mateo 25, del 1 al 13, y ahí está expuesta esta parábola de las 10 vírgenes que también más adelante la estudiaremos. Y leamos solo algunos versículos. El versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, aquí está comparando otra vez la lámpara, el espíritu, el aceite, que son ideas siempre relacionadas a lo que es el mundo espiritual. Justamente en la próxima clase que nos introduciremos a la parábola del siervo infiel, aquí el Señor en todos estos antecedentes nos instruye pues de que la vida espiritual es muy importante para prepararnos para el advenimiento de Cristo. Y que si nosotros no dejamos ser escudriñados y alumbrados por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, nuestra vida cristiana será un fracaso. Si la vida cristiana, sin que el Espíritu Santo domine nuestro espíritu, se puede convertir en un fracaso, imagínense las personas que no han recibido a Cristo y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo. O sea, esa es una vida mucho más desastrosa. Hay gente que obviamente no cree en la conciencia, no cree en el espíritu humano y no cree en Dios. Y para ellos no es útil entender estas cosas. Pero la palabra de Dios exhorta a los cristianos y a quienes quieran creer en Cristo, que Cristo está escudriñando, alumbrando, sacándonos de esas oscuridades en las que el ser humano está metido, tanta oscuridad, tanto miedo, tanta preocupación. Hermanos, suicidios, una adicción a la pornografía, al alcoholismo, a la droga, eso es oscuridad, al robo, a la corrupción, todo eso es oscuridad. Y el mundo vive así a oscuras porque el espíritu no alumbra su interior, porque ellos no se lo permiten. Así que el cristiano tiene que estar atento a que la palabra, el Espíritu Santo, te alumbre al interior y te haga ver todo tu maldad, tu pecado, porque ya no podemos seguir siendo iguales, hermanos. Tenemos que madurar como creyentes y como iglesia. Dejemos que el Espíritu Santo ilumine nuestro interior. Vámonos ahora pues a Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36, como finalizando esta parte e introduciéndonos a la próxima clase acerca de la parábola de los siervos vigilantes. Entonces dice así, Lucas 12, 35 al 36, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dos cositas nada más para terminar antes de pasar a la próxima clase. Dice, ceñidos vuestros lomos. Hoy en día es un poco difícil entender porque esto de ceñidos los lomos tiene que ver con la forma de vestirse, ¿verdad? Pues antes se vestían con túnicas, son como vestidos y la gente pues tenía vestidos muy largos y cuando la gente tenía que hacer algo importante, algo rápido, les era muy complicado caminar o correr. Entonces para correr, para ser diligente, para combatir tenían que ceñirse ese vestido y se lo subían un poco y con un cinturón se lo apretaban en los lomos, que son las caderas, bien apretados para poder correr, para ser diligentes, porque con un vestido largo no se puede correr. Entonces usa esta imagen del vestido y dice ceñidos los lomos, o sea, sean diligentes, estén listos para correr, listos para una guerra, listos para una batalla, sean diligentes, cíñanse los lomos. Y dice, luego dice, y vosotros y vuestras lámparas encendidas. Vuestras lámparas encendidas, hermanos. Es decir, que necesitamos estar conectados con Dios. Si tu lámpara está apagada, es muy probable que en el día del advenimiento de Cristo tú sufras pérdida.
no de la salvación en sí mismo, sino de lo que el Señor puede recompensar. Tenemos que estar conectados, preparados, hermanos, para lo que se viene, para cualquier batalla. Tenemos que estar preparados, porque en eso consiste la vida cristiana. Dios ya te salvó, creo que Jesús ya te salvó, pero tienes que estar dispuesto y disponible para pelear cualquier batalla. Tienes que tener tu lámpara iluminada, porque si no, pues vas a ir de fracaso en fracaso. Dios no quiere eso de nosotros. Necesitamos tener nuestras lámparas encendidas, es decir, que el hombre interior sea alumbrado por el Espíritu Santo y te mantengas listo y preparado para recibir en santidad a Cristo. Pero no solamente pensando en la venida de Cristo, sino porque tu vida tiene que ser una vida de frutos. Tu vida tiene que ser una vida ejemplar. Cristo nos ha salvado para estar en buenas obras. No nos ha salvado simplemente para librarnos del infierno, sino que nos ha salvado para vivir en buenas obras, para ser testigos fieles de Cristo, para mostrar al mundo que solo en Cristo hay salvación, porque solamente en Él hay salvación, y para mostrar la luz, somos luz. Si nuestra lámpara no brilla, nosotros no seremos luz, seguiremos en la oscuridad. Así que esto es lo que nos preparamos para poder comprender luego la parábola del siervo infiel. Pero esto es importante comprender qué significa tener las lámparas encendidas, qué significa estar conectados con Dios y cómo Dios realmente opera. Así que la conciencia es eso finalmente, una buena conexión con Dios. Cuando tú escuchas a tu conciencia, a tu hombre interior, a tu espíritu, entonces ten la garantía de que Dios está contigo y te está alumbrando. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Espero que la próxima clase podamos nuevamente estar nosotros también conectados y que el Señor instruya tu corazón y tú tomes conciencia de que si no te dejas escudriñar por el Señor, no vas a estar conectado con Él. Que tu lámpara brille, hermanos, que tu lámpara brille. Dios te bendiga, vamos a orar. Señor Padre, gracias por este estudio, orando, Señor, que tú puedas ser esa lámpara que escudriña nuestro interior y nos libre de todo pecado, de toda mancha, Señor, y podamos parecernos a ti. Oramos también por nuestros amigos que vienen a Cristo y que necesitan ser librados de toda oscuridad, para que tú, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora mismo los libres de toda oscuridad, de todo temor, de toda ansiedad, de todo pecado, de todo yugo de esclavitud, sean liberados y vengan a la luz. Oramos para que quienes repitan esta oración con nosotros sean librados de muerte, Señor, en el nombre de Cristo. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Amén.